posible seguir. Aparentemente, por lo que veo acá, parecería que estuviéramos transmitiendo. No sé hasta dónde logramos llegar en el último video. Pero les repito el último nomás, porque no. Además ya tengo que borrar, así que eso es como menor. Esa última parte donde se daba ese colapso de la estrella supergigante, por eso estamos hablando de un núcleo supercalentado donde los elementos químicos, una gran cantidad de hidrógeno en toda la estrella, por acá abajo el hierro, carbón, nitrógeno, oxígeno, bueno, obviamente hidrógeno en helio, helio en carbono y así para hacia abajo. Cada proceso de estos libera energía, pero cada proceso de estos libera menos energía, hasta que acá ya al final la energía se requiere ser absorbida, no puede emitirla. Se genera una especie de grieta, les decía yo, es una forma de explicarlo para que entiendan qué es lo que está pasando. El espacio de repulsión entre los protones puede generar espacios enormes porque las dos fuerzas son positivas, los núcleos son positivos y entonces no hay nada que los trate de mantener juntos. Pero ¿qué pasa si los electrones son forzados a chocar? Porque hay más de, como te decía recién, sin ninguna otra fuerza, sin fuerza de presión de radiación, que era la que empujaba hacia arriba, sin energía, de golpe aparecen esos electrones y pegan contra los núcleos y anulan la carga de los protones. La anulación de carga de los protones hace que se emita una enorme cantidad, monstruosa cantidad de neutrinos que salen disparados de la estrella y unos segundos más tarde esa materia que estaba acá, ¿está? O por acá, donde se haya provocado la fractura, cae también hacia adentro, hacia el núcleo, y junto con él todo este hidrógeno que está acá, que nunca había estado en el núcleo, por lo tanto había estado intocado. Estamos hablando de estrellas que pueden ser 100 veces, 20 veces, 30 veces, 50 veces más grandes que el Sol. Todo de golpe, hidrógeno que podría durar centenas de miles de millones de años, es convertido de una manera monstruosamente rápida en energía y esto explota como una supernova. Si lo que queda acá tiene entre 1,4 y 3 masas solares, lo que tengo acá es una estrella de neutrones o lo que se conoce también como un pulsar. Les prometo que si nos da el año vamos a tratar de ver si podemos hacer un experimento bastante bueno con un banco rotatorio y con otras cosas para que experimenten ustedes lo que siente una estrella de neutrones cuando se colapsa y cómo gira y aumenta su giro. La otra es que el segundo resultado posible es que lo que queda tenga una masa mayor a 3 masas solares, lo que se llama sobrepasar el límite de Ruffini, y al colapsarse, porque no, acuérdense que no hay presión de radiación, la única fuerza es la gravedad. Cuando colapso, cuando paso un determinado, llámenle un determinado diámetro, radio, llamado radio de Schwarzschild, por Karl Schwarzschild, que murió en una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Creo que se escribe así, si me comí alguna vez ese, ustedes sabrán disculpar, búsquenlo en Wikipedia. Y en ese caso en particular te encontrás con que Karl Schwarzschild descubrió que si te pasabas de estas 3 masas solares y no había ninguna otra fuerza y entonces el radio se volvía de determinado tamaño, ese objeto iba a tener una gravedad superficial tan grande que obviamente no iba a dejar escapar la luz. Y ahí nos meteríamos en otro baile que tiene que ver con gravedad y eso, y les prometo que vamos a jugar a eso dentro de 2 o 3 videos más, que es bastante interesante. Podrías convertir un ser humano en un agujero negro si lo achicaras, si lo comprimieras lo suficiente para que quedara de un tamaño tan pequeñito que se convirtiera en un agujero negro. Por eso te están diciendo, por ejemplo, que en el CERN, en el acelerador de partículas, en el Large
Hadron Collider, casi digo una mala palabra en inglés. No importa. Dawkins dice que una vez estaba escribiendo un libro y inició el capítulo hablando del Large Hadron Collider. Los que sepan inglés van a entender, los que no se preocupen. Y que era muy gracioso porque había sido unas teclas que había metido sin querer. Y quería dejarlo así, pero el editor dijo que no. Él le entendía que le habían arruinado uno de sus mejores chistes. Ahí puedes, golpeando partículas, crear agujeros negros que duren muy poco tiempo. La Tierra podría transformarse en un agujero negro si la dejaras del tamaño de algo parecido a una arveja. El Sol podría convertirse en un agujero negro si lo dejaras de algo del tamaño parecido a Montevideo, quizás, un poquito, no, menos, 3 kilómetros, bastante menos. Y cualquier objeto que te imagines que tenga masa, excepto algo muy chiquitito o un átomo quizás, sería muy difícil convertirlo en un agujero negro, pero objetos grandes podrían alcanzar este límite de Schwarzschild y convertirse en agujeros negros. ¿Y qué pasa en un agujero negro? Bueno, un montón de cosas que me parece que no deberían ir en tu preparación para el examen, sino que deberíamos dejarlas como algo interesante a estudiar en serio y mejor que este vistazo que te di de la evolución estelar hasta ahora. Hablemos de lo que se llama el diagrama HR por Hertzsprung-Russell. Es básicamente un diagrama que lo que trata de hacer en grandes poblaciones estelares es establecer una correspondencia entre la temperatura, que aumenta en este sentido, y está dada por la clasificación espectral, que mete por acá unas estrellas muy raras llamadas tipo W o Wolf-Rayet. Después por acá hay otras también llamadas RNS. Es decir, una W es más caliente que la O más caliente que la B más que la A más que la F más que la G más que la K más que la M y así hasta allá. El Sol está en la categoría G en el lugar 2. Por acá está nuestro Sol. Y acá está la luminosidad o la magnitud absoluta, que acuérdense que cuanto más hacia arriba íbamos, estábamos hablando de mayor luminosidad. O sea que una estrella de primera magnitud, ¿se acuerdan? Era mayor en luz que una estrella de segunda magnitud. Piensen siempre en esto como si hubieran ganado una carrera. El primero es más importante que el segundo. Pensarlo como si estuvieras en la cola para tomarte un avión, no ahora que hay COVID, por favor, y te dijeran, bueno señor, acaba de ser transferido a primera clase. Yo estaba en segunda. Bien, exacto. O pensarlo como que estás a bordo del Titanic y los botes salvavidas son solo para los de primera clase. Eso te va a gustar mucho más, créeme, digo yo. Acá se da aquella relación que decíamos, o sea, estos tipos espectrales, esta clasificación espectral de Harvard, de la cual hay un capítulo de Cosmos que se llama Hermanas de las Estrellas, que habla básicamente también de contribuciones femeninas a el desarrollo de todo esto, y muestra un montón de escenas muy bonitas que de nuevo no vienen al caso. Acuérdense que esto estamos tratando de mostrar cómo sería un examen. Si vos agarrás estrellas y las empezás a poner en este diagrama como lo hice con el Sol, ¿tá? Y elegís las estrellas, las elegís muy bien, con pocas estrellas yo podría dibujarte lo que pasa. Sin elegirlas, tomando estrellas al azar, ¿tá? Obtendría, con la mayor cantidad de estrellas posibles, obtendría una especie de sinusoide, o sea, de puntitos, ¿no? Que cuando terminara de armarlos tendrían aproximadamente esta forma, una forma de un sinusoide, algo así, donde se cumple bastante bien aquello de que cuanto más alta es la temperatura, mayor es la luminosidad. ¿Se acuerdan? Aquello de que la energía, la magnitud volumétrica, m, la cantidad de luz, la luminosidad, es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. El problema fue que en algún momento se empezaron a encontrar algunos objetos que aparentemente tenían poca temperatura. Acuérdense que la temperatura crece en este sentido, en este diagrama. Y de golpe y porrazo nos encontramos con que esas estrellas estaban ubicadas por acá. Y parecía no tener ningún sentido.
Porque, ¿qué hacen estrellas frías que puntúan tan alto en cuanto a la cantidad de luz? No podía ser que estuvieran cerca, porque la magnitud absoluta no depende de la distancia, que ese es el primer error que uno comete. Ya se fue tan cerca. No, guarda, ojo al pie. Acá hay un problema. La magnitud aparente sí cambia cuando te acercas o te alejas, pero la magnitud absoluta no lo hace. Lo que lleva a que, obviamente, vos te encuentres con que esto es algo más profundo. No tan complicado como lo que yo te contaba hoy de qué pasa si encontramos una enana negra, pero sí, y sin duda sí, acá pasaba algo raro. ¿Cómo una estrella roja podía emitir tanta luz? Respuesta, estas estrellas eran enormes, eran lo que te contaba hoy, gigantes rojas. Eran estrellas en el borde de su camino a la extinción. Hay estrellas rojas acá que están en la secuencia principal y que a lo sumo se convertirán en aquellas subgigantes que yo te contaba hoy. Y hay supergigantes que están por acá, o sea que puntúan más alto en la escala de luminosidad y son más grandes todavía que las otras. También se encontraron algunas por acá que uno decía, pero ¿qué hacen estas estrellitas acá? Bueno, resulta que estas estrellitas tienen una temperatura tan alta que deberían estar acá. De hecho, muchas están acá, pero eran invisibles, más 10, olvídate, eran invisibles a ojo desnudo. ¿Cuál es la única respuesta posible? Son muy chicas. Estas serán las famosas enanas blancas. Nuestro Sol va a hacer una especie de trayecto en el tiempo. Si aceleráramos el tiempo, nuestro Sol se va a empezar a mover un poco por el diagrama y después va a ir yendo para acá y va a estar un tiempo con las gigantes rojas y después va a volver y va a quedar como enana blanca y ahí va a terminar sus días. Otras estrellas van a pasar a ser supergigantes y van a explotar, otras estrellas y así básicamente. Pero el diagrama HR es la mezcla o la realidad de lo que sabemos. ¿Qué pasa si mirás el diagrama HR de un cúmulo donde todas las estrellas nacieron aproximadamente al mismo tiempo? Bueno, es muy interesante porque puede pasarte que mires ese diagrama y te encuentres con que te falta toda esta parte. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ese cúmulo es viejo, que solo sobreviven las estrellas que viven muchísimo tiempo porque gastan muy poca energía. Hay enanas blancas, estrellas que ya pasaron su etapa de secuencia principal y ya no están más, y quizás no haya ninguna supergigante, ya se han explotado todas. ¿Qué pasa si me encuentro con un diagrama HR de un cúmulo de estrellas que surgieron todas al mismo tiempo, donde todavía no hay ninguna otra? Bueno, estas son todas estrellas jóvenes, obviamente. Estas no me ayudan a saber que es joven, pero estas sí, porque estas estrellas duran muy poco tiempo en esto que se llama la secuencia principal, que se acuerdan que era aquella parte donde las energías estaban como equilibradas. Y bueno, si ninguna estrella todavía pasó a la etapa de supergigante, y las primeras van a ser estas, obviamente este cúmulo es bastante joven. Hubo un tiempo que se pensaba que las estrellas seguían el diagrama HR durante su evolución, era que como que nacían enormes, calientes, se iban contrayendo, se iban enfriando y como que iban llegando al final. Estamos hablando de 1900, más o menos. Una vez corregí un examen de una alumna que con mucho cariño y mucho cuidado había estudiado muchísimo esto, no había sido alumna mía, es horrible corregir un examen de alguien que no fue alumno tuyo, es muy feo, y explicaba con excelente detalle cómo las estrellas descendían por la secuencia principal del diagrama HR. Le expliqué que eso que estaba contándome en esa pregunta del tema estaba atrasado unos 100 años, pero que no había duda de que para poder describir todo eso de la forma en que lo había descrito, había estudiado muchísimo. Y la salvé.
Además, imagínense que si sabía eso, había estudiado mucho de muchas otras cosas. Lo que nos lleva a una discusión monstruosa que tuvo siglos para ser resuelta. Esa discusión monstruosa que tuvo siglos para ser resuelta era una discusión que había entre Kant y Laplace. Kant, filósofo; Laplace, físico-matemático, un crack. La teoría de la perturbación, que sirvió para solucionar el problema que Newton había tenido para tratar de terminar de explicar el sistema solar, es brillante, es magnífica, pero por sobre todas las cosas es una muestra de que el pensamiento liberado, en cierta manera, de lo sobrenatural se maneja muy bien. Laplace no hizo como Newton. Newton dijo, bueno, acá lo que está pasando es que Dios está cada tanto dándole un toque o un retoque al sistema solar para que las cosas se mantengan ordenadas. Laplace buscó un sistema matemático mucho más elegante que un Dios que andaba retocando las cosas. No importa si sos creyente o no, o sea, imagínate, sos Dios, es algo perfecto, digo, ¿no? Que vas a estar retocando después que lo hiciste. Desde cualquier punto de vista, creyente, ateo, digo, esto no tenía mucho que ver. Lo peor de todo es que Newton podría haber hecho lo que hizo Laplace sin ningún problema, pero se quedó con eso de que había un Dios que cuidaba la cosa. ¿Por qué te hablo de esto? Porque la forma en que se forman los sistemas solares generan al principio aquello que yo te contaba, que era esa nebulosa con ese disco circunestelar que había alrededor. Y visto de lejos, esto se podía ver de esta manera, o si lo ves de costado, se podría ver así. Si lo ves desde arriba, se podría ver así. Es lo mismo visto desde diferentes perspectivas. Sistemas solares en formación, decía Laplace. Kant decía que esto eran universos islas, que eran, como nuestra Vía Láctea, otras galaxias. Hubo una discusión, alguien hizo una medida de M31, que está en la constelación de Andrómeda, debajo de Beta, o arriba, de Beta Andrómeda, la estrellita Beta Andrómeda, y ahí M31. Y le dio una distancia, que no me acuerdo en este momento, eran unos 17 o 20 parsecs, lo cual quería decir que era un objeto más o menos del tamaño de un sistema solar grande y que estaba bastante cerca, y la discusión la gana Kant. La gana Laplace, que era el que hablaba de que esto eran sistemas solares en formación. Kant era filósofo, Laplace era físico, matemático, o sea, había como una especie de noción de que, sin lugar a dudas, podríamos decir que había una ventaja en el gremio, ¿no?, de darle la razón al matemático, al astrofísico. Pero como se imaginarán, spoiler, la cosa no terminó ahí. Como se imaginarán, el tiempo, que hace cosas maravillosas, y a algunos nos hace cosas detestables, no dejó que eso quedara así. Para cerca de principios de la década de el 20, de 1820, por ahí, Herschel y su hijo habían terminado de hacer una especie de mapeo de las estrellas, de seguimiento de las estrellas, y entonces Herschel había obtenido algo que hoy se llama la lente de Herschel, es decir, algo que tiene una forma como de lente cóncava, bicóncava, convexa, biconvexa, ¿está? Y si fuera en física creo que se tendría así, si fuera de la otra manera sería así.
Y el Sol obviamente estaba en el centro del universo. Y este era todo el universo conocido. Pasaron más de 100 años, para 1900 aproximadamente, Jacobus Cornelius... no, acuérdense que Cornelius no significa lo mismo que... Kapteyn repite los experimentos de Herschel con la ventaja de que existe la fotografía astronómica, obtiene un universo con más estrellas y mayor, pero llega a las mismas conclusiones que había llegado Herschel. Es decir, las conclusiones son estas. Estás en un árbol, estás encadenado al árbol, puedes dar vuelta, pero no puedes alejarte. Y empiezas a contar los árboles. Contás para allá y contás 100 árboles. Contás para allá, contás 50. Contás para allá, contás 100. Contás para allá, contás 50. Bueno, obviamente el bosque es más largo que ancho. No te puedes alejar del árbol, pero ya tenés una idea de cómo es el lugar donde estás. Después contás la cantidad de árboles y ves que las distancias son más o menos las mismas. Entonces también puedes tener una idea del tamaño donde estás. Es un poco ingenuo, pero alguien tenía que empezar con el trabajo. Herschel lo empezó, Kapteyn casi lo terminó. Iba todo bastante bien, hasta que Harlow Shapley, ahora sí, Shapley, un poquito antes de 1920, se iba a encontrar con que la población de cúmulos globulares parecía estar acá, en la perspectiva, ¿no? O sea, este es el Sol, este es el Sol, y parecía estar por acá. Y ¿por qué se acumulan todos los cúmulos globulares si la máxima cantidad de masa está acá? Esto es como dos platos de sopa puestos uno contra otro, todos llenos de estrellas. Hay muchas más estrellas para acá que para arriba. ¿Está? O sea, estábamos como en el centro de un disco. ¿Qué sentido? ¿Por qué gravitatoriamente los cúmulos se pondrían en ese lado? Cálculos de la velocidad del Sol, cálculos de la distancia de los cúmulos, llevaron a que Shapley se diera cuenta, junto con Eber Curtis, su alumno, aunque era mayor que él, terminara manejando una forma nueva para la galaxia, donde acá se concentraba la mayor cantidad de masa. De hecho, hoy acá sabemos que hay una especie de super macro agujero negro, no de los más gigantescos del universo, pero bastante importante, del orden de los 4 millones y pico de masas solares, y que, visto de costado, nuestra galaxia era algo más parecido a esto. Ya se las voy a dibujar como si estuviera pronta, no fue lo que descubrió Shapley en ese momento. Imagínense que yo hago esto haciendo puntitos, como si hiciera puntillismo. Y si yo hiciera un puntito por segundo, estaría 12.000 años haciendo puntitos. Y para cuando terminara, tendría que todo esto que estoy dibujando con el ray pen son estrellas, miles de millones de estrellas, de las cuales el Sol sería invisible, solo estaríamos dibujando las más brillantes, y aproximadamente tendríamos unos 400.000 millones de estrellas en ese lugar. El tamaño iba a pasar de unos 10.000 años luz para Herschel a unos 20.000 años luz para Kapteyn, a las medidas actuales que estamos también reconsiderando porque parece que es un poco más grande de lo que sospechábamos, pero eso queda para otro día, de unos 100.000 años luz de diámetro. El Sol a unos 35.000 años luz del núcleo galáctico. Y de ancho aproximadamente también unos 20.000, 30.000 años luz según en donde lo miremos. ¿Y dónde está el Sol? Por acá.
dando una vueltita cada 225, más o menos, mega años, 225 millones de años. El Sol tiene unos 20 años galácticos, ya ha dado 20 vueltas alrededor de la galaxia. Eventualmente dará otras 20 más antes de que se nos vaya para siempre. Pero ya les voy diciendo que probablemente en las próximas 3 o 4 la vida en la Tierra se haga imposible por efecto del aumento que va a tener el diámetro y ya lo hablamos en otro momento. Resultó que Harlow Shapley es el reconocido, junto con Curtis, como el nuevo Copérnico, el tipo que termina descubriendo, sacando al Sol del centro de la galaxia. Claro, ahí entra en juego Hubble y Humason. Hubble, con el telescopio de Mount Wilson, descubre que M31, Andrómeda, ¿se acuerdan? La del Lío, no era un sistema solar en formación. Esto, que se ve así, era otra galaxia. Galaxia que era un término que no tenía plural, porque la galaxia, que era nuestra galaxia, era la única del universo para la época de Shapley. Un par de años después empieza a darse que este catálogo de Messier resulta ser un catálogo de nebulosas, objetos que no son cometas, que es lo que él realmente buscaba, y que muchos de esos son galaxias en sí mismas. Hoy por hoy el número de galaxias es enorme. Cálculos bastante acertados llegan a hablar de 10 a la 40 galaxias agrupadas en formas muy impredecibles. Forman como cúmulos de galaxias que forman filamentos que a su vez forman una especie de web, como una tela de araña pero en 3 dimensiones, no en 2, como un montón de burbujas, y donde se tocan las burbujas entre sí es donde están las galaxias. En el medio no hay nada, no sabemos por qué, no tenemos ni idea, hay pila de cosas que todavía no conocemos y eso está re bueno, porque nos muestra la insignificancia ya no de nuestra realidad con respecto al universo, sino también los límites quizás de este 1,5 kilos de paté de seso que tenemos acá adentro, que evolucionó para perseguir monas y para bajar bananas del árbol, o para perseguir monos y pegarles con la sartén como los picapiedras, no tengo idea. Lo que sí les quiero decir es que Shapley se literalmente agarró las piñas con Heber Curtis, es Heber así, sin la T, Heber Curtis, o es Heber, bueno, búsquenlo después y sáquense la duda, porque Shapley no podía concebir que hubiera más galaxias. Increíblemente el tipo que razonó todo esto que les conté y que le dio forma a nuestra galaxia, no podía concebir que hubiera más galaxias. Heber Curtis sí. Durante un tiempo parece que fue un problema tratar de hacer que no coincidieran en los mismos congresos, porque cada vez que se veían se agarraban a las piñas, tipo pelea de nerd, así. Y bueno, eso es parte de la historia. Después está lo que se llama la clasificación de galaxias de Hubble, que obviamente tenía el primer telescopio capaz de diferenciar galaxias, así que hizo una clasificación de galaxias que las agrupa de elípticas en la forma E0, que serían las galaxias más redonditas, va hasta la E7, que son las que serían parecidas a una pelota de fútbol americano más alargada. Después están las S, que son las espirales, que serían parecidas a la Vía Láctea. Después están las espirales barradas. También hay SA, SB, SC, según los brazos estén más abiertos o más enroscados sobre sí mismos. Y las SB pueden ser SBA, SBB y SBC, que son las espirales como la nuestra, que tienen como un río de estrellas revuelto pasando por el núcleo, y de ahí se despegan los brazos espirales. Después están colisiones de galaxias, forman lo que llaman las galaxias irregulares,
Y a Sagan le encantaba una imagen de una galaxia que todavía conservaba parte de su núcleo y había formado como una especie de anillo, a la que se llamaba galaxia anular. Yo no creo que dé para hacer una categoría de galaxias anulares, debe haber muchísimas, pero comparada con el resto no debe ser prácticamente nada. Si llegaste hasta acá, yo creo que tenés todo lo que podría ser necesario, ¿tá? Para que cualquier persona salve un examen. Kant lo que propone es esto. Las nebulosas del catálogo de Messier. Messier es famoso por haber hecho un catálogo de objetos que no son ni estrellas, ni planetas, ni satélites, ni cometas. Messier se levantó un día y dijo, me voy a hacer famoso, yo me voy a hacer. Porque hablaba así Messier. Y dice, yo me voy a hacer famoso. Y la mujer le dijo, ¿y qué vas a hacer? Y se iba a descubrir cometas. Como el Halley, ¿viste? Que se descubrió un cometa y yo descubrí cometa. Y entró a mirar para arriba el tipo con el telescopio. Y entró a mirar y era perseverante. Le daba al telescopio duro y parejo. O eso le decía a la esposa, nunca vamos a saberlo. Lo que sí sabemos es que Messier descubrió una enorme cantidad de objetos que empezó a catalogar muy ordenadamente, posición, coordenadas absolutas, en tal lugar, tal objeto, tal lugar, tal objeto, tal lugar, tal objeto. Y no sé, su forma de ordenarlos era, al primero que descubrió le puso M, por Messier, por él, 1. Al segundo le puso M2. Al tercero le puso M3. Al cuarto le puso M4. Al quinto, bueno, entienden la idea. Y el que llamó la atención fue M31. El catálogo Messier es un catálogo básicamente hoy de galaxias, ¿está? Hay algunos objetos del catálogo que no son galaxias, son muy pocos, y M31 es lo que se mal conoce como la galaxia Andrómeda, que en realidad lo que está es dentro de la constelación de Andrómeda, está detrás de la constelación de Andrómeda. Todas las estrellas que nosotros podemos ver están en un lugar muy cerquita de nuestro entorno solar. El objeto a simple vista que se puede ver más lejano es precisamente M31. Y hay que saber muy bien para dónde mirar y todo eso. Y está a unos 2 millones, no lo puedo hacer en la escala, perdónenme, de años luz. Antes de que se supiera esto, la discusión entre Kant y Laplace es, Kant dice, esas nebulosas son universos isla, son galaxias con S, agrupaciones enormes de estrellas que están ahí. Laplace, usando sus matemáticas, dice, no, esos son sistemas solares en formación. Para la época en la que esto se está dando, 1840, 1850, probablemente un poquito antes, porque creo que Kant palmó por ahí, Laplace vivió un poco más, pero también nació un poco después, o sea, más o menos. Más o menos para esas fechas, la discusión es resuelta por la tecnología de la época en favor de Laplace. Después hubo que dar marcha atrás muy rápido. Lo increíble es que Laplace tenía razón en todo lo que decía de cómo se formaban los sistemas solares y las estrellas. El problema era que la tecnología de la época de Laplace no era suficiente. De hecho, la tecnología no iba a ser suficiente hasta más de 100 años después de esta discusión. Les dejo como tarea final para que busquen y encuentren una hermosa fotografía del primer disco circunestelar descubierto en el año 1996, que iba a reivindicar a Laplace. Aunque Kant fue el ganador de la contienda, Laplace tenía razón, pero no podíamos probarlo. Busquen en imágenes de Google Beta Pictoris y van a encontrar cómo se ve un sistema solar cuando se está formando la estrella y el disco, que después terminan siendo los planetas, que terminan todos en la misma línea, que en el caso nuestro sería lo que vimos como la eclíptica,
y todo girando, por supuesto, para el mismo lado, que también es el mismo lado para el que gira la estrella, como cuando yo les contaba hoy de la taza que uno revuelve para el mismo lado y desborda la taza. ¿Está? Bueno, finalizamos acá en Cómo salvar tu examen de astronomía, volumen 5.2. Suerte a todos, espero que les vaya bien, cuídense, en la medida de lo posible quédense en casa. Somos unos cuantos que pensamos que esto de la apertura de esta manera es medio una especie de burrada. Tómenlo con calma, no se van a pasar faltas en los liceos, vayan pensando en ir a estudiar, no se aglomeren en la puerta. Sé que hace mucho tiempo que no se ven con sus amigos, sé que hace mucho tiempo que no ves a tu novia, a tu novio, a tu novie, a lo que sea, a tu interés amoroso, romántico, pero en este momento, si vas a ir al liceo, anda al liceo, te vamos a tratar de mantener a salvo lo más que podamos. Lleva máscara, lavate bien las manos, o sea, todo lo que ya sabés que hay que hacer. ¿Está? En España, un 23% de los muertos por coronavirus tenían menos de 20 años. Es cierto, el 75% eran viejos, pero un 23% de los muertos por coronavirus tenían menos de 20 años. Hay otro 15-20% hasta los 40 y pico, y después en los 50 y pico para arriba ya el riesgo aumentaba muchísimo y eso conformaba casi el 50 y pico % de las víctimas. Estamos en una situación comprometida y necesitamos volver a vernos la cara y a estar en un aula y a respondernos y a preguntarnos y un montón de cosas, pero no al costo de la vida de ninguno. Es decir, va a estar complicado decirle a los padres del primer muchacho que muera por coronavirus, mire, sí, la muerte de su hijo era evitable. Obviamente podríamos haber hecho las cosas mejor, pero su hijo era un número. Y bueno, hay que ver qué valoramos más, qué valoramos menos, la capacidad que tengamos de cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, como saben, denuncié por corrupción a una de las consejeras que está al mando de la educación del Uruguay hoy por hoy. Los abogados de jurídica de secundaria no son el Poder Judicial, son abogados empleados de esta persona en particular. Hoy por hoy tiene un cargo ahí mismo, o sea que son los abogados que contrata el Consejo. No van nunca a fallar ni a mirar las pruebas de la corrupción que presenté. Búsqueda sí lo hizo. Y en ese entorno es que está la educación. Si esa persona que nunca dio una clase en su vida, que pedimos que le investigaran y presentamos las pruebas de un plagio, nadie puede decir, a ver, yo no plagié esto. No, si vos mandaste esto de tu correo y esto es una mezcla de 3 publicaciones diferentes y yo muestro las 3 publicaciones diferentes que no son tuyas y vos lo mandaste como que fuera tuyo, sí, eso es un plagio, lo siento. No depende ni siquiera de que los abogados de secundaria digan no lo vamos a investigar. A mí nadie me notificó nada, todavía no firmé ningún papel que me diga que archivaron el caso. Me enteré precisamente por otras fuentes internas, además de tráfico de influencias, además de un montón de cosas que eran fácilmente probables, que están ahí porque los documentos quedan en el Estado, no se pierden, y se decidió que esto no se iba a investigar. En manos de esa gente está la educación. Entonces vamos a nosotros, a tus docentes, que somos los que te vamos a cuidar, que somos los que vamos a tratar de que tengas la mejor educación posible. ¿Está? Pastrana, afuera, y nos vemos probablemente el jueves que viene. Voy a hacer una emisión a las 9 de la noche de hoy que no tiene nada que ver con astronomía y que si puedo voy a hacer que sea prohibida para menores de 18 años porque es prácticamente un debate político y no están invitados ninguno de los alumnos. Lo siento. Cuando tengan más de 18 años, ganen su propia comida y puedan votar, ahí capaz que
los dejaría participar. Por ahora son mis alumnos y el sistema, y me parece bien además, no tienen por qué escuchar mis opiniones sobre política, religión y otro montón de cosas. ¿Tá? Mi trabajo es alfabetizarte en ciencia, enseñarte a pensar lo mejor que vos puedas y que yo pueda enseñarte, aprender de vos, aprender cómo enseñarte mejor, y mi problema es que para eso tengo que verte, tengo que estar ahí, tengo que saber, tengo que contestar tus preguntas. La única razón por la que vale la pena que tengas un docente es porque el docente puede aprender de vos y puede aprender cómo enseñarte mejor. Entonces, si yo aprendo cómo enseñarte mejor, es ahí donde tiene sentido la docencia. Si yo no pudiera hacer eso, o si mañana hay un algoritmo que hace eso mejor que yo, bueno, mi trabajo va a haber terminado y alguien, una máquina, una inteligencia artificial, te va a enseñar mucho mejor que yo. Va a saber exactamente qué tan cansado estás, va a saber exactamente qué tanto atendiste, va a estar constantemente pendiente de todas tus minúsculas cosas como yo, pero mejor que yo, y va a enseñarte mejor que yo. En ese día seremos sustituidos, como fueron sustituidos los obreros de la Ford por robots. Bueno, nos va a pasar a todos. Y un poco de eso es de lo que vamos a hablar hoy a eso de las 21, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya formas de trabajar? Pastrana, cambio y fuera, cuídense, acuérdense lo que les dije, la vuelta a clases está buena, pero tómenlo con calma. Tómenlo con la madurez de alguien que vuelve a un lugar que puede ser peligroso. ¿Tá? Solamente eso, no nada más ni nada más extraño. Hoy nos acaba de ayudar nuestra amiga Tofi, que está ahí, que es hace las veces de más abajo, más arriba, ahí. Como ven, mi cuarto es prácticamente espartano. Estamos tratando de mantener la casa lo más liviana posible. No se precisa tanta cosa. Bueno, ahora sí, cambio fuera, cuídense, no entren hoy al canal a las 21 horas. Los quiere su profe. Nos vemos el jueves que viene, 19 horas.